vamos a ver un poquito cómo son los conceptos para diseñar un stack. Ya algo vimos en uno de los problemas que resolvimos hace un par de semanas. Obviamente, el diseño de un stack, dada la potencia que uno quiere obtener, por ejemplo, acá el ejemplo que doy es el siguiente. Supongamos que tengamos el potencial de una celda de PEN está siempre alrededor de un voltio. Bueno, no solo las PEN, también la de fosfórico, la de óxido sólido. El potencial de una celda que funcione con hidrógeno y oxígeno está siempre alrededor del voltio. De modo que si uno quiere construir un stack de 1 kilovatio, necesita, con una celda de 1 voltio obviamente, uno necesita una corriente de 1000 amperes. Eso, como generalmente las densidades de corriente en una celda PEN no son mayores de 1 ampere por centímetro cuadrado, implica de que uno tiene que tener un área activa de 1000 centímetros cuadrados, o sea, una enorme área activa si lo quiere hacer en una celda. Obviamente eso es imposible, porque eso significa que uno tendría que, para hacer pasar 1000 amperes, uno tendría que tener un cable que soporte esa corriente más grande que la celda. Entonces la estrategia no es hacerlo con una sola celda, con un área activa muy grande, sino de hacerlo con varias celdas conectadas en serie de manera tal de disminuir el área activa. Para diseñar una celda, en términos de lo que uno necesita, son una serie de ecuaciones que son muy simples. Uno necesita la expresión de la potencia, que es el volumen del stack, el voltaje del stack por la corriente que va a circular, el área de la celda, que es el producto de la densidad de corriente con la cual trabaja el sistema multiplicado por el área, la eficiencia de la celda, que se define como la cociente entre la energía eléctrica, el trabajo eléctrico que uno produce, y el trabajo eléctrico que uno produciría si en lugar de usar ese hidrógeno en una celda de combustible, lo hace combustionar con oxígeno en una máquina térmica. Eso es más o menos, eso es equivalente, eso lo vimos al principio de la materia. Eso en números prácticos es más o menos equivalente al volumen de la celda dividido en 1,482. O sea que si uno tiene un voltaje de celda del orden de 1 voltio, la eficiencia térmica es alrededor del 60 y pico por ciento. La eficiencia eléctrica. Y después el volumen del stack, que si uno tiene n celdas y están conectadas en serie, el volumen del stack es directamente el volumen promedio en cada celda, supongamos que son más o menos todas equivalentes, multiplicado por el número de celdas. O sea que uno tiene estas ecuaciones y uno tiene que fijar ciertos números para poder calcular otros, ¿cierto? Por ejemplo, si se fija la potencia, el voltaje del stack y la eficiencia, es bastante fácil calcular el número de celdas y el área activa que tiene que tener cada celda. Es decir, uno tiene que elegir qué parámetros fija y cuáles son los que determina a través de estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, en este gráfico que está acá, lo que se muestra es cuál es el área activa que uno tiene que tener cada celda y el número de celdas para tener determinadas potencias. ¿Okay? Y en dos situaciones distintas. Una es para una densidad de potencia relativamente baja, 0,4 watts por centímetro cuadrado, y otro para una densidad de potencia más alta, 0,9 watts por centímetro cuadrado. En general, esas son las densidades de potencia que hay en una celda PEN, es decir, que estos dos valores vendrían siendo los límites inferiores y superiores de densidad de potencia que se manejan en celdas PEN. Y lo que tenemos acá son curvas para isopotencias, es decir,
Por ejemplo, si yo quiero tener un stack de 50 kilowatts que funcione a esta densidad de potencia, estos cálculos me dan esta curva. Ahora, si trabajo a una densidad de potencia en lugar de 0,4, 0,9, tengo esta curva que está acá. O sea, acá tenemos gráficos que me indican el área activa y el número de celdas para 1, 2, 3, 4 potencias. 50 kW, 20 kW, 5 kW y 1 kW. Siempre la curva de arriba es la de menor densidad de potencia, 0,4, y la curva de abajo la de 0,9. Para 20 kW tenemos la de 0,4 y la de 0,9. Para 5 kW tenemos la de 0,4 y la de 0,9. Y para 1 kW tenemos la de 0,4 y la de 0,9. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que estas curvas que salen simplemente de aplicar estas simples ecuaciones me permiten a mí, supongamos que yo quiero construir un stack de 20 kW y quiero saber cuántas celdas y de qué área tengo que elegir. Bueno, lo primero que me tengo que fijar es cuál va a ser mi densidad de potencia de trabajo. Si va a ser más parecida a 0,9, en este caso tendré que mirar esta curva, perdón, si va a ser 0,4, y si va a ser 0,9 tengo que mirar esta curva. Supongamos que estamos trabajando o queremos trabajar en una densidad de potencia alta, 0,9. Entonces, tenemos cualquier punto sobre esta curva de 20 kW con 0,9 watts por centímetro cuadrado de potencia, me sirve. Entonces yo puedo elegir un punto como este, o sea, tener 500 centímetros cuadrados de área, o sea, un área muy grande, y tener pocas celdas, 50. Si ustedes hacen la cuenta, esta combinación les va a permitir obtener 20 kW. Pero también puedo elegir tener un área menor, o sea, tener una celda más chica. Por ejemplo, una celda que tenga 200 centímetros cuadrados de área activa. Y en ese caso, para poder llegar a esa potencia, 20 kW, en lugar de poner 50 o 40 y pico, como en el primer caso, voy a tener que poner algo por acá, 110, 115. ¿De acuerdo? Entonces, la elección, una vez fijada la potencia, fijado el voltaje del stack y fijada la eficiencia, que generalmente se toma este número, podría ser un poco menor, uno no le quedan muchas variables para manejar, ¿no? Esto es como si fuera un diagrama de fase, ¿no? Uno tiene presión y volumen, o presión y temperatura, si fija la presión, la temperatura la tiene determinada, o viceversa. Bueno, acá uno tiene un ámbito para moverse, tampoco se puede ir a cosas ridículas, ¿no es cierto? En general, agrupar en un stack más de 200 celdas es una cosa muy normada, porque 200 celdas significa un apilamiento muy grande. O sea, si yo quiero hacer celdas más chicas en área, tengo que poner más celdas. Pero tengo un límite, porque yo podría hacer un stack de 20 kW con celdas de 1 centímetro cuadrado, pero necesitaría 10.000 celdas. Entonces tendría que poner sería un choricito, ¿no es cierto?, larguísimo y muy incómodo de cerrar incluso. O sea que uno tiene que manejarse entre, generalmente no hay stacks que superen las 250 celdas, por eso estas curvas, que en realidad podrían seguir, ¿no? Uno podría poner 10.000 celdas en paralelo, en serie, pero eso para tener un área de celda más chica, pero eso es realmente muy incómodo. Por eso estas curvas generalmente se cortan en 200, 250 celdas. Y las áreas, fíjense, las áreas que se manejan están entre un poquito menos de 100 a centímetros cuadrados a 1000 centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados es una celda de 10 por 10. Una celda de 1000 centímetros cuadrados es una celda de 30 por 30, aproximadamente 30 y pico de centímetros. Bueno, eso es más o menos las celdas grandes, las de potencias grandes, 20, 50 kilowatts, generalmente se construyen con esas áreas, digamos, áreas activas
por celda de 20 por 20 centímetros, o sea, 400 centímetros cuadrados, 30 y pico por 30 y pico, 1000 centímetros cuadrados. Esos son normalmente las áreas que se utilizan. Y el costo, o sea, se podría también en ese gráfico, ahí hay como una optimización de costo también, si me conviene poner más celdas con menos área o menos celdas con más área. A ver, en general, vos el área total te la va a determinar la potencia, ¿no es cierto? Entonces, vos podés tener celdas celdas más chicas en área, pero más número de celdas, pero generalmente el área total más o menos es la misma. O sea que no ganás no hay mucha diferencia en cuanto al costo de hacer el MEA si vos usás más o menos celdas, porque el área total va a seguir siendo más o menos la misma. La diferencia es que vos en un caso aumentás el voltaje poniendo más celdas en serie y disminuís la corriente, o si pones menos celdas, más área, aumentás la corriente y disminuís el voltaje. Pero puede suceder, y eso es cierto, que en alguna configuración todo lo que sea los periféricos, el balance de planta, por ejemplo, no es lo mismo refrigerar una celda chiquitita y larga que refrigerar una celda con mucha área y corta. O sea, hay ciertos parámetros que te permiten hacer una evaluación de costo, pero no necesariamente pasa por los materiales, por ejemplo, por el catalizador. En este ejemplo, recuerdan que yo muchas veces les dije que para elegir el punto de operación de una celda, cuando uno tiene la curva de polarización, voltaje en función de densidad de corriente, generalmente tenemos el voltaje a corriente cero, una curva típica de polarización es esta, ¿no es cierto? Y habíamos visto que también uno puede graficar la potencia por unidad de área, potencia específica, y eso es el producto de la voltaje por la corriente, y lo que uno tiene típicamente es una cosa de este tipo, ¿no? Entonces, lo ideal sería pararse en el punto que tiene máxima potencia y fijar el punto de trabajo acá. Este sería el potencial y este sería la intensidad de corriente que me lleva a el óptimo de potencia. Pero muchas veces eso no es lo que se hace, y lo que se hace es más o menos lo que está acá. Estos son lo que muestra esta figura de arriba, son las curvas de polarización típicas de una celda PEM. La de arriba sería una celda óptima, digamos, la mejor curva de polarización. Fíjense que acá tienen una zona de polarización, caída óhmica bastante baja, es una pendiente I P versus I bastante baja, lo que significa que la resistencia de la celda no es demasiado grande y no hay casi una caída por problemas de transporte de masa. Y la de abajo sería una curva como la más berreta, digamos, de las curvas que uno podría tener en una celda PEM. Entonces, todos los gráficos que siguen están hechos para estas dos situaciones. La mejor curva de polarización, que sería la de arriba, y la peor curva de polarización, que sería la de abajo. ¿Okay? Seguramente si hiciéramos sobre este gráfico, hiciéramos la curva de potencia, obviamente esta va a tener la curva de potencia más alta y más desplazada a corrientes más altas, ¿no?, que la de abajo. Y esto que está acá, esta curva que sale de esta, es justamente no la curva de potencia, sino la inversa. Fíjense que lo que está graficado acá es el área activa por vatio. Es decir, exactamente al revés de lo que yo estoy graficando ahí, que es la potencia por centímetro cuadrado. O sea, es como si fuera la inversa de esto. Y esto está hecho
no en función de la corriente, sino en función del potencial. Está graficado en función del potencial. Pero básicamente el significado es el mismo. Fíjense que ustedes van a tener, por ejemplo, este es para la curva, esta curva de acá corresponde a la curva de polarización mejor, la óptima, ¿no? Es esta. Y para la más baja, la peor curva de polarización, tenemos esta curva de abajo. Entonces, si yo, por ejemplo, me paro a un potencial 0,7 voltios, obviamente para la curva de... lo dije al revés. La inversa de la potencia. Esta es para la más alta y esta es para la más baja. Es decir, a un dado potencial necesito más área para la que tiene la peor curva de polarización. ¿Okay? Y fíjense que a medida que aumento el potencial, necesito cada vez más área. O sea, estoy cada vez peor, ¿no es cierto? Es decir, que evidentemente los potenciales óptimos están por esta región. O sea, el máximo de la curva estará seguramente en esta región. Y si yo me voy, quiero tener potenciales más altos, ¿sí? que me servirían para qué? Para tener un stack con un determinado potencial, por ejemplo 24 volt con menos celda. Bueno, lo puedo hacer, pero pierdo, voy a necesitar más área. O sea, me está dando casi la misma información que me da la curva de potencia, pero visto de otra manera. No en función de la corriente, sino en función del potencial. En general, en las celdas PEN, los potenciales de operación se ubican siempre entre 0,6 y 0,7 voltios, entre este punto y este punto. ¿Por qué? Porque implica un menor tamaño de stack. Fíjense que acá las áreas son menores que si yo me voy a mayores potenciales, lo que acabo de decir. Pero ¿qué pasa? En realidad, cuando uno trabaja a potenciales más grandes, 0,8 voltios, la eficiencia de la celda es mayor. Entonces, si se trabaja con una potencia mucho menor que la nominal, perdón, eso es otra cosa. En general, si uno trabaja a 0,8 voltios, va a tener que usar celdas más grandes, pero por otro lado, tiene la ventaja de que la eficiencia es mayor. O sea que ahí hay que ver, es mayor si la celda está bien construida y todos los sistemas están funcionando correctamente. O sea, uno obviamente cuando hace un stack lo prueba, lo caracteriza, saca las curvas de polarización, saca la curva de potencia y se fija en qué zona tiene la mayor eficiencia. Si la eficiencia a 0,8 voltios es mucho mayor que 0,7 voltios, por ahí le conviene trabajar a 0,8 voltios con un área un poco más grande porque tiene mayor eficiencia. Pero en general los potenciales de trabajo se ubican en esa región, entre 0,6, 0,7 y si la eficiencia realmente es mucho mejor a mayores potenciales, hasta 0,8. Pero no sale de ahí. Y estas curvas son muy importantes, salen por supuesto derivan de la curva de polarización, porque me permiten a mí saber exactamente qué tamaño va a tener mi celda, mi stack para un determinado potencial de trabajo. La otra cosa que es interesante es que también cuando uno hace un stack, generalmente cuando uno hace un stack de 1 kilovatio es porque lo quiere usar a 1 kilovatio de potencia, o sea, le quiere sacar la máxima potencia. Pero muchas veces no se trabaja a la máxima potencia. Por ejemplo, el stack está sobredimensionado. O por ejemplo, hay muy pocos stacks que tengan potencias en el orden de los 100, 200, 300 watts. Generalmente cuando uno compra un stack grande de celdas PEN, viene ya una potencia de 1 o 2 kilowatts. Ahora, supongamos que el uso que uno le va a dar no requiere esa potencia, pero no tuvo más remedio que comprar el stack porque no había una potencia más baja. Entonces, uno puede estar trabajando, por ejemplo, en una zona de potencia que es el 20% de la nominal. Es decir, que lo que está acá
graficado en este gráfico de acá es la eficiencia del stack, ¿ok? Eficiencia del stack medido de esta manera, en función de la potencia nominal. Es decir, cuando uno está usando el 100% de potencia del stack, acá vemos que, por ejemplo, a mí me conviene trabajar en 0,8 voltios. ¿Por qué? Porque al 0,8 voltios, en cada uno de los tres casos que están graficados acá, la curva de arriba corresponde a la mejor curva de polarización y la curva de abajo, que es la de puntitos, corresponde a la peor curva de polarización. O sea que para este potencial nominal de 0,8 voltios tenemos la curva continua y por debajo la curva de punto. Eso vendría siendo el intervalo de eficiencia que tengo para ese voltaje. Si yo estoy trabajando a 100, estoy sacando el 100% de la potencia al stack, obviamente en este ejemplo me conviene trabajar con un voltaje nominal de 0,8 voltios, porque la eficiencia es mayor. Pero fíjense en que a medida que uno va bajando la potencia del stack, estas curvas que están muy separadas en la zona de máxima potencia, ya cuando llegamos a 50% de potencia, la diferencia es más chica. Y cuando entramos en esta región, casi que como que todas las curvas se superponen. Si cuando estoy trabajando 20% de potencia, trabajar en 0,8, trabajar en 0,7, trabajar en 0,6 es más o menos lo mismo. Y en ese caso, me conviene trabajar en 0,6 porque con 0,6 no voy a necesitar un tamaño de celda tan grande. Es decir, con un stack más chico voy a obtener la misma eficiencia que con un stack de 0,8, o sea, con un área de celda más grande. Entonces, también a veces, en la forma de elegir el tamaño del stack y el voltaje de operación, no es solamente, no se basa solamente en la curva a 100% de potencia, sino que uno puede estar trabajando normalmente en condiciones de menor potencia, y en ese caso las condiciones de operación pueden ser distintas. Cuando tenés la potencia y la potencia nominal, por ejemplo en 0,6 volt, no es la misma. Perdón, en 0. Sí. Pero no me digas, ¿potencia nominal qué es? Potencia nominal es la máxima potencia que vos le podés sacar al stack. Que sería el punto ese. En ese, digamos, Sí. hace que vos tenés acá el punto máximo de máxima potencia. No, sí, bueno, sí, de alguna manera sí. Sí, porque eso sería, en esas condiciones de trabajo, cuál es la potencia máxima que le podés sacar. O sea, el stack está diseñado para trabajar a esa potencia máxima. Más de eso no le podés sacar. Y si vos subís la corriente, a ver, el potencial está fijo en realidad. Claro. Porque una vez que vos definiste el número de celdas y el área, ya el potencial lo tenés fijo. Y vos calculás que la corriente que le vas a sacar, que es lo que al final sea. Vos una vez que determinaste el número de celdas del stack, tenés definido el potencial. ¿Estamos de acuerdo? Porque cada celda más o menos te contribuye en un moléculo. ¿Ok? Sí. O sea que el número de celdas multiplicado por el voltaje de la celda te da el voltaje total. Entonces después la potencia va determinada por el voltaje del stack multiplicado por la corriente. Ahora, la corriente máxima que vos le vas a poder sacar, en realidad por ahí la corriente máxima está acá. Sí. Pero cuando vos trabajás esa corriente, el potencial de la celda ya no es el máximo no es, por ejemplo, qué sé yo, 0,8, por ahí es 0,4. Entonces, en general, este valor máximo de corriente corresponde a la zona a la corriente óptima cuando lo mirás en la curva de potencia. En una palabra,
Si vos te vas, el punto de operación del óptimo es el que da la máxima potencia, ese voltaje con esta corriente. Si vos te vas, si te vas a corrientes más altas, y querés sacar más potencia, en realidad le vas a sacar menos, porque vas a sacar más corriente, pero el potencial te va a disminuir más de lo que vos subís la corriente. Eso es básicamente lo que pasa. Ah, entonces, a 0,8 volt, yo posiblemente tenga menos potencia que a 0,6 volt. En este caso, Sí. En un mismo estado. sí, por eso. O sea, voy a tener más eficiencia pero menos potencia. Sí, exactamente. Sí, hay que ver, por eso, hay que ver dónde está el máximo, dónde está el voltaje óptimo de operación respecto de este. No. Esto es en general, por ejemplo, lo que sucede en una celda PEN si se usara en un vehículo eléctrico. En un vehículo eléctrico impulsado con celdas PEN, y esta no es una fantasía, porque ya hay modelos de Toyota, se llaman Toyota Mirai, que yo les mostré en una de las primeras diapositivas, que es un auto japonés impulsado con celda de combustible. Un automóvil eléctrico, cuando está funcionando en forma normal, consume una potencia que es una pequeña fracción de la potencia máxima. Pero, ¿por qué se diseña así? ¿Por qué se utiliza una pequeña fracción de la máxima? Porque cuando uno necesita hacer un esfuerzo con el auto, o sea, subir una pendiente o acelerar, necesita que la celda tenga una potencia extra, ¿cierto? O sea, si uno diseñara el stack justo para que la potencia máxima sea la que necesita el auto en condiciones normales de funcionamiento, de movimiento, el auto, en cuanto tenga una pendiente o tenga que acelerar, no va a tener la potencia suficiente. Entonces, ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿También no tiene que ver, por ejemplo, el hecho de aprovechar mejor el combustible? Digo, porque la cantidad de energía que vos le vas a sacar al combustible tiene que ver con la eficiencia. sí, Si claro. yo trabajo en menor potencia, tengo Sí, mayor claro, justamente, la eficiencia. eficiencia es eso, es el trabajo eléctrico que vos sacás en función de la cantidad de hidrógeno que... Entonces, también tiene que ver qué tanto quiero aprovechar el combustible, digamos, o sea, qué tanto necesito aprovechar el combustible en cada caso. Sí, por eso, pero uno de los dilemas de usar celda de combustible en un auto eléctrico es ese, es que la diferencia, por ejemplo, cuando vos tenés que acelerar el auto, pasarlo de estar parado a 80 kilómetros por hora, que es lo que la gente quiere. La gente no quiere una cosa que vos tengas que además es peligroso, porque si vos estás en la ruta y tenés que pasar a un vehículo, no podés tener una cosa que tarde un minuto en acelerar a 100 kilómetros, 120 kilómetros. Necesitas una cosa que acelere rápido, si no es peligroso. O que estás subiendo una montaña y se te queda el auto en la mitad del camino porque no tiene la potencia. Entonces el dilema es que, ¿qué haces? ¿Diseñás una celda sobredimensionada o tenés un elemento extra que te suministre esos picos de potencia cuando vos lo necesitas? En general, la estrategia es hacer eso último, es decir, no tener una celda demasiado sobredimensionada, o sea, no trabajar en el 20%, sino trabajar lo más cerca posible del 100%, pero tener algún dispositivo extra que te permita suplir esas demandas, esos picos de potencia. Por ejemplo, tener un sistema híbrido con una batería, donde se te descargue rápidamente, porque vos le pedís que te entregue una alta cantidad de energía en poco tiempo. No importa, porque después esa batería la podés cargar. O un capacitor, un supercapacitor, que te permita almacenar energía en el supercapacitor y que eso te la entregue rápidamente ante un pico de potencia. Entonces, una celda estacionaria que siempre va a funcionar a un régimen constante de potencia es mucho más fácil de diseñar que una en donde hay picos. Porque vos tenés que cubrir esos picos.
general, entonces no conviene hacerlo trabajando sobredimensionando la celda, porque siempre vas a tener este problema. Si vos estás trabajando en la zona de muy baja potencia, prácticamente vas a tener la misma, vas a tener una eficiencia baja. Fíjate, si estás trabajando debajo del 10% de la potencia nominal, la eficiencia te cae de casi del 65%, te puede caer hasta el 40%. Entonces, no es lo óptimo. En cuanto a la configuración del stack, lo más común en celdas medianamente grandes, o sea, de mediana y alta potencia, es lo que se llama la configuración bipolar, que es la que hemos estado más o menos viendo en los dibujitos hasta ahora, ¿no? En donde uno tiene placas bipolares que alimentan tanto el oxígeno o el aire en el cátodo y el hidrógeno en el ánodo, y ubicado de esta manera, o sea, conectadas en serie, y con el flujo de electrones que va desde el cátodo hasta el ánodo, atravesando esas placas bipolares. Esto es lo que se llama la configuración bipolar y que es la más común en las celdas, llamamos grandes. Cuando se trabaja con celdas chicas, así a nivel de laboratorio o para aplicaciones especiales, que se llama Small Fuel Cell, que si tenemos tiempo vamos a ver algo de aplicaciones en la clase que viene, se pueden utilizar otras configuraciones, que son configuraciones en donde, fíjense, el ánodo y el cátodo no están ubicados apilados en serie, sino que tenemos esta configuración de arriba, que se llama zigzag, porque tenemos ánodo y cátodo, uno ubicado, bueno, obviamente en la forma normal, en que se ubica un MEA, y el ánodo de un MEA se conecta eléctricamente con el cátodo del otro MEA. O sea, en vez de estar conectados a través de una placa bipolar que está en serie, se conecta en forma oblicua el ánodo con el cátodo, y en este caso también el ánodo con el cátodo. Esta es la manera de apilar varias celdas, en este caso 3, en una configuración zigzag. O si no, también lo que se puede hacer es alternar, poner una celda en donde el ánodo está abajo y el cátodo arriba, y al siguiente donde el cátodo está abajo y el ánodo arriba, y en ese caso la conexión entre una celda y la otra, en lugar de ser en zigzag, eso es lo que le da la denominación a esta configuración, es más directa porque el cátodo de la celda que está al lado está en la misma línea que el ánodo de las celdas que lo siguen. Después, en cuanto al stack, hay que tener en cuenta también la refrigeración, cómo es la refrigeración y cómo es la humidificación. Por ejemplo, acá lo que se muestra es un stack, en este caso está formado por 1, 2, 3 celdas, un stack relativamente chico, pero es simplemente un ejemplo, esto se puede alargar. Ustedes ven acá la entrada del oxidante, del oxígeno o del aire, se hace a través de un manifold, y ese manifold conecta a cada una de las placas bipolares que formarían el cátodo de cada celda. Y lo mismo para el hidrógeno, que en este caso entra por abajo, hay un manifold para el hidrógeno, y ese manifold alimenta los 3 ánodos de cada una de las 3 celdas. Pero además, lo que tenemos es una entrada de refrigerante, que es otro manifold que alimenta cada una de las celdas, y el refrigerante, fíjense que pasa por en medio de la placa bipolar. O sea, la placa bipolar, además de tener la ranura para que pasen los gases, el hidrógeno y el oxígeno, tiene en la zona maciza, tiene
otro conducto continuo donde pasa el refrigerante y extrae el calor que se genera obviamente en la zona del MEA, porque ahí es donde ocurre la reacción electroquímica, donde se disipa calor, y eso es transportado térmicamente a través de la gas difusión Leyer y finalmente llega al bloque de grafito que forma la placa bipolar. Entonces, la forma obviamente más simple de refrigerar el sistema es hacer pasar el refrigerante por la placa bipolar. Es casi imposible pretender pasarlo por la gas difusión Leyer, primero porque los espesores de una gas difusión Leyer son del orden de los décimas de milímetros, mientras que la placa bipolar puede tener, como vieron, algunos milímetros. Entonces, bueno, se puede usar parte de ese espesor de la placa bipolar para conducto del refrigerante. Y también hay que hacer lugar, en algunos casos, a veces la humidificación de los gases se hace externa, que generalmente se da en celdas chicas, en celdas de laboratorio. La humidificación la hacen fuera de la celda, inmediatamente antes de que los gases entren a la celda. Pero también en celdas grandes, comerciales, hay un sector de la celda que es exclusivo para la humidificación. Fíjense que hay acá un sector de humidificación en donde el agua de humidificación entra y se calienta y se mezcla con los gases tanto del ánodo como del cátodo. Es decir, en este caso, por ejemplo, el sector de humidificación está básicamente a la entrada del aire, ¿no? Que es donde más requiere humidificación, que es en el aire de entrada. Ahí se aprovecha, el agua el agua que entra se va calentando a través de pasar por todas las placas bipolares, y finalmente en esta zona que es humidificación se mezcla con el aire. Es decir, se calienta y se mezcla con el aire. Esto también forma parte del diseño del Stargaz. Respecto de la forma en que tanto el aire como el oxígeno entran, el hidrógeno como el oxígeno o el aire entran a la celda y se distribuyen a través de las distintas celdas, hay dos formas distintas de manifold. Uno en donde el aire, esto vale tanto para el aire como para el hidrógeno, entra por un manifold, se distribuye a cada una de las celdas y sale en forma de U. Es decir, el recorrido que hace por una determinada celda entra por acá, pasa por esta celda y sale en la dirección contraria. Eso se llama una distribución tipo U. Porque la forma que tiene cada canal es una U acostada. Pero la otra forma es que entre por este manifold el gas, pase por la celda y en lugar de salir en la dirección contraria, sale en la misma dirección. Esto se llama forma U y esto se llama forma Z. Si bien acá parecería como que no hay grandes diferencias, en realidad sí las hay, porque cuando uno calcula las caídas de presión en una distribución U, en una distribución Z, hay diferencias. No nos vamos a explayar en ese tema porque realmente es un tema más para mecánico que para físico-químico, digamos. ¿Cómo se calcula la caída de presión a lo largo de un recorrido, o sea, de un canal donde entra el gas por el manifold, pasa a través de los canales de flujo, que ahora vamos a ver cómo son, y sale? Bueno, se calcula calculando, disectando el flujo total en cada uno de los canales por los cuales entra. Cada celda tiene un canal. Entonces,
cada una de estas expresiones que está acá es la diferencia entre U es la velocidad del fluido, del gas, es la diferencia entre la velocidad cuadrática del gas en un canal y la velocidad cuadrática del canal adyacente. La caída de presión se calcula teniendo en cuenta los factores de la caída de presión propia por la ley de Bernoulli, en donde lo que aparece es la densidad del gas y la velocidad cuadrática media, y factores que tienen que ver con la fricción del gas contra las paredes, que está expresada por los términos del coeficiente de fricción y por la coeficiente de pérdida local de velocidad en los canales. Entonces, para calcular la caída de presión en todo el stack, uno tiene que calcular la suma de caída de presión en cada uno de los canales, que vienen dados por expresiones de esta manera. Cuando uno hace la cuenta, lo puede hacer para la distribución de tipo U o de tipo Z. Y cuando uno compara la distribución tipo U con la distribución tipo Z, suponiendo la misma caída, esto que está acá, este parámetro que está acá, que en un caso es, para el caso de la distribución U, vale 2,5, 5 y 10, para el caso de la distribución Z vale 2,5, es el cociente entre la caída de presión en la celda, o sea, en cada uno de los canales que forma la celda, dividido la caída de presión en el manifold, o sea, en la tubería que conecta todos los canales. En general, la caída de presión en la celda, en el manifold, tiene que ser mucho menor que en los canales. Es decir, el tamaño de esa cañería, de esos conductos, es mucho más grande que el tamaño de los canales en cada una de las celdas. Esto es lo que optimiza la caída de presión. No puede ser nunca la caída de presión en el manifold, o sea, en el que distribuye los gases a cada celda, mayor que la caída de presión en la celda, porque si no, la caída de presión del sistema total sería impresionantemente alta. Entonces, fíjense lo que pasa si comparamos la distribución tipo U con la tipo Z para la misma relación de caída de presión en la celda dividido en la caída de presión en el canal, que sería el manifold que está acá, la línea horizontal. Si comparamos la Z 2,5, que es esta curva que está acá, la más gris de todas, que pasa por un mínimo, es esto que estoy señalando ahora, esta es la Z con 2,5. Y la U con 2,5 es esta que está acá. Lo que se ve es que el flujo, esto es cuán homogéneo es el flujo. Es decir, si el flujo es homogéneo, es más o menos el mismo por todos los canales, esto debería ser una recta horizontal. ¿Okay? Bueno, en el caso de, para el mismo valor del cociente caída de presión en la celda dividido caída de presión en el manifold, para el mismo valor 2,5, en el caso de la distribución tipo U, fíjense que va desde acá hasta acá, o sea, varía casi un factor 2. En la primera celda hay un flujo muy alto, en la segunda celda hay un flujo más bajo, y cada vez es más bajo. O sea, acá el flujo es notoriamente no homogéneo. Hay casi el doble de caudal en la primera celda que en las restantes. En cambio, cuando uno tiene para el mismo parámetro de caída de presión en la celda y en el manifold, tiene una distribución tipo Z, el flujo es mucho más homogéneo. En la primera celda es 1,1, baja un poco, el mínimo está en 0,95, o sea que tiene un promedio alrededor de 1. Es mucho más pareja la distribución de caudales en esta configuración tipo Z que en la configuración tipo U. Y eso es un factor importante a tener en cuenta.
¿Cómo son? Sí, acá, digamos, la distribución del gas en cada celda está indicada por la flecha, pero en realidad el sistema es mucho más complejo que eso. Hay distintos tipos de configuraciones de canales de flujo. Yo el otro día les mostré una placa bipolar comercial. Ustedes la veían, tenía una distribución tipo serpentina, o sea, correspondía a este tipo de diseño de ranura. Por acá circulan los gases. Estas son todas las configuraciones que se han visto en bibliografía y en celdas que han sido producidas tanto a nivel de laboratorio como comercial. La más simple sería la directa, ¿no? En donde el gas entra por un extremo de la placa y sale por el otro extremo. ¿Cuál es la desventaja de este diseño de canales de flujo? Es que en general no cubren toda el área activa del catalizador. Tengan en cuenta que esto está en contacto con la gas difusión layer y al lado de esto está el electrodo. O sea, acá hay zonas a lo largo del eje del canal en donde va a haber una buena alimentación de gas en la zona activa, pero la zona entre canales va a ser deficiente en el hidrógeno y el oxígeno. O sea, desde el punto de vista de la eficiencia de distribución de hidrógeno y oxígeno, lo que uno le convendría tener es un sistema como este, un sistema poroso en donde la cantidad de hidrógeno y de oxígeno que llega sea lo más homogénea posible, ¿no? Acá tenemos puntos donde el gas está en contacto con el electrodo, un punto muy cerca que el otro. Esto es un esquema tipo mesh, donde la placa bipolar es directamente un metal, como si fuera una malla metálica, y esto puede ser, por ejemplo, un carbono poroso. Todas tienen ventajas y desventajas. Esto hace que la distribución de gas sea mucho más homogénea, o sea, que llegue a toda el área del catalizador. Pero el precio que hay que pagar es una caída de presión mucho más grande, porque estos son poros de pequeño tamaño y la caída de presión ahí, en el inyectar el gas, es mucho más grande que en estos canales que tienen tamaños que están, vamos a ver, los anchos de los canales están generalmente entre 4 y 1 milímetro, la profundidad del canal son entre 0,1 y 0,4 milímetros. En cambio acá, estos poros en general son de tamaño micrométrico. Entonces la caída de presión acá es mucho más grande que acá. La geometría serpentín tiene la ventaja sobre la recta, es que cubre mejor el área, o sea, permite un acceso a todo el área, pero la caída de presión es más grande. Y es bastante claro por qué es más grande la caída de presión en una geometría tipo serpentín. Porque fíjense que en la recta el gas entra por acá y sale por acá. O sea, el recorrido que tiene que hacer es directamente el largo de la placa bipolar. Si la placa es una placa de 5 por 5 centímetros, tiene que recorrer 5 centímetros en cada uno de estos n canales. Pero en una serpentina, el gas entra por un punto y recorre todo este camino hasta salir por acá. Entonces, la caída de presión es mucho más grande. O sea, se accede a una mayor cantidad de área del área activa del catalizador, pero hay que mantener una caída de presión mucho más grande. Es decir, por ejemplo, si se trata del cátodo, hay que inyectar mucho más oxígeno y a mucha más presión. Entonces, en general, es una configuración que sirve bien para celdas pequeñas, celdas de escala de laboratorio, como lo que yo les mostré, de 2x2, en donde en 2x2 a lo mejor tenemos 10 de estas líneas
y el recorrido no es más de 30, 40 centímetros desde la entrada hasta la salida. Pero si tenemos un área activa muy grande, de 20 por 20 centímetros, este recorrido que hace el gas en un canal serpentín puede ser de varios metros, y eso genera unas caídas de presión enormes. Después, para evitar eso, hay geometrías tipo serpentín, pero múltiples, donde no hay una sola entrada, o sea que hay, por ejemplo, que están dibujadas 3 entradas. Entonces, lo que hace es acortar el camino y evitar de que haya grandes caídas de presión. Después hay gente que prefiere un sistema fractal, por ejemplo, esto es una de las compañías que fabrica celdas de combustible en Alemania, hace como si fueran canales al azar, digamos. Están conectados, pero son al azar. Y aparentemente eso funciona bastante bien. Es como que en el azar se cubre, justamente por azar se cubre una diferencia muy grande, un área bastante grande del área activa del catalizador. Y un sistema también que se utiliza mucho es el interdigitado, el que está dibujado acá. Fíjense que este sistema tiene una particularidad respecto de los otros, que es que si uno, por ejemplo, hace entrar el gas por acá, o sea, el interdigitado significa como dos canales que como si ustedes pusieran dos peines, exactamente, o dos manos. Cada canal, fíjense que cada canal es cerrado. Si yo hago entrar gas por acá, el gas circula por acá, pero acá no hay salida. O sea, el gas, para pasar de acá, de este canal, al canal que está acá, al interdigitado en el otro sentido, tiene que atravesar los poros de la placa. O sea, en este caso, la placa tiene que ser porosa, porque si no, esto no serviría, ¿no? El gas quedaría ocluido dentro del sistema, no saldría. O sea, para salir, tiene que pasar por la gas difusión laser. O sea, dibujemos esto tendría un canal, y acá está la gas diffusion layer, y acá está la capa de catalizador. Esto es poroso, la gas diffusion layer es porosa. Y al lado tenemos otro. Entonces, el gas, en el sistema interdigitado, entra, y la única forma, no hay salida, la única forma que tiene de conectarse con el canal de al lado es pasando a través de la gas diffusion layer. Y eso es bueno, porque al pasar por la gas diffusion layer hace que toda el área del electrodo le llegue gas. Pero el precio que se paga es que para pasar por la gas diffusion layer, donde el tamaño de los poros son micrones, hace falta, hay que mantener una presión alta, porque ahí la caída de presión es alta. Pero es un sistema eficiente, es quizás el más eficiente en asegurar de que el gas, tanto el hidrógeno como el oxígeno, llegue a toda la superficie del electrodo. Porque inexorablemente el gas tiene que pasar por la gas difusión. Una cosa que hicimos nosotros, esta es una idea original nuestra, de nuestro grupo, es hacer una cosa parecida a la idea del sistema interdigitado, aunque es distinta. Recuerdan que les dije que nosotros fabricamos carbones porosos, mesoporosos, usando resinas de resorcinol formaldehído como precursores, en donde lo que hacemos es generar la resina con un agente estabilizante, un polielectrolito, adentro. Esta resina tiene en su estructura, no es un polímero, sino que es un polímero que tiene una especie de molde de polielectrolito adentro. Cuando uno lo carboniza a esa resina, lo que queda es un material con poros en el tamaño de los nanómetros, entre 2 y 50 nanómetros, mesoporoso. Pero esa resina uno la puede hacer
en forma de una placa bipolar, es decir, uno puede depositar esa resina sobre un molde que tiene ranuras. Entonces, cuando uno lo carboniza, le queda una placa bipolar con ranuras, pero que a su vez es porosa. O sea, a diferencia de las placas bipolares que yo les mostré, que están hechas con un grafito no poroso, acá es poroso. Entonces, tenemos la posibilidad de que, esta es la configuración estándar, ¿no? Tenemos la placa bipolar hecha con un grafito no poroso, que tiene los canales, y cuando uno inyecta el gas por estos canales, el gas que circula por los canales está en contacto con la gas difusión Leyer y se supone que entonces el gas entra en contacto con el catalizador que está acá, difundiendo a través de los poros de la gas difusión Leyer. La ventaja que tendría este sistema, si funcionara, es que los canales, el carbón mesoporoso podría funcionar como gas difusión Leyer, porque tendría poros más chicos que los de una gas difusión Leyer convencional, que son del orden de los micrones, estos son del orden de los decenas de nanómetros, pero el gas entraría por esas capas difusoras y directamente en realidad es como tener las ranuras, los canales de flujo insertos en la gas difusión Leyer. Es decir, tendríamos no solamente que el gas podría difundir en esta dirección a través de la gas difusión Leyer, sino también en la dirección lateral, porque las paredes laterales de la ranura también son porosas. Entonces, tendríamos que el gas puede llegar y pasar a través de la gas difusión Leyer, no solamente en la dirección perpendicular, sino también en la dirección lateral. Eso es importante porque esto es una foto de cómo era uno de estos sistemas que hicimos. Además, estos pueden tener poros más grandes porque les podemos poner fibras de plástico, como yo les mostré, y esas fibras cuando se carboniza generan macroporos del orden de los micrones. Es decir, que podemos hacer una placa bipolar que a su vez sirva de gas difusión Leyer poniéndole poros de cualquier tamaño. Fíjense, en este esquema que está acá, se muestra, esta es una placa bipolar por donde entra oxígeno. Esta es la parte de la ranura, y esta es la parte que se llama la costilla. Lo que está graficado acá en distintos tonos de grises es proporcional a la concentración de oxígeno. ¿Okay? Obviamente, por acá entra el oxígeno, en la zona de la ranura, el oxígeno en esta parte su concentración es 100% oxígeno, bueno, con un poquito de agua que pueda tener. Pero acá arriba, a este nivel, o sea, de acá para arriba, tenemos la gas difusión Leyer. O sea, esta, no sé si se entiende, esta parte de acá esta es la placa bipolar y acá tenemos la gas difusión Leyer. Porosa. Lo que está mostrando acá es esto. Está mostrando la zona donde está el grafito no poroso y acá la ranura. Y acá arriba, de acá para arriba, es la capa de difusión. Entonces, fíjense cómo es la distribución de oxígeno. En la parte donde está la ranura, cerca de la ranura, la gas de difusión Leyer tiene una alta concentración de oxígeno. Pero la concentración de oxígeno va disminuyendo a medida que nos desplazamos hacia la costilla. Porque obviamente no es infinita la velocidad de difusión del oxígeno dentro de la gas difusión Leyer. Entonces tenemos poca concentración de oxígeno en el medio de la costilla. O sea, si la placa bipolar es así, acá tenemos la gas difusión Leyer, acá en esta zona
la concentración de oxígeno es mucho menor que acá. ¿Cuál es natural? Entonces, tener un sistema en donde la, la placa bipolar sea porosa, lo que facilitaría es que entre oxígeno por la parte lateral y aumentar la concentración de oxígeno entre las costillas. Es decir, que si uno mira esta curva de distribución de oxígeno, y lo mismo va a ser para el hidrógeno, hay una parte del catalizador que no es tan utilizada como otra. O sea, el catalizador, acá después de la... Acá está marcado, ¿no? El catalizador está por acá. Esta porción de catalizador tiene mucho oxígeno o mucho hidrógeno. En cambio, esta porción de catalizador tiene muy poco oxígeno e hidrógeno. O sea, está funcionando más una parte del catalizador que otra. Lo ideal sería que la concentración de hidrógeno y oxígeno fuera pareja en todos lados. Y esto se logra, en realidad, con este tipo de materiales. El problema es que este tipo de materiales necesita una sobrepresión de oxígeno o de hidrógeno muy grande. O sea, hay una caída de... O sea, que posiblemente tengamos una mejor acceso, pero si uno le está sacando mucha corriente a la celda y está consumiendo rápidamente ese hidrógeno y ese oxígeno, la curva de polarización caería porque no hay suficiente flujo de oxígeno, porque la permeación a través de esos poros sería lenta. Sería bárbaro arrancar, digamos, pero una vez que uno le saca un poco, le quiere sacar más corriente, enseguida eso caería. Otra cosa importante es cuán hidrofóbica o hidrofílica es la gas difusión Leger y las paredes del grafito con que está hecho, o el material, en algunos casos no es grafito, con que está hecha las ranuras de los canales de flujo de la placa bipolar. Acá tenemos las 4 situaciones que se pueden dar. Que la gas difusión Leger sea hidrofóbica y que las paredes de la ranura de la placa bipolar sea hidrofóbica. En ese caso, el agua no va a tender a mojar ni la gas difusión Leger ni la placa bipolar. Y en esta situación es casi como la ideal, porque es más fácil remover ese agua, porque no moja ni la gas difusión Leger ni la ranura. Acá tenemos el caso donde ambas son hidrofílicas. En este caso el agua moja y es más difícil para el gas, por ejemplo para el oxígeno, remover ese agua que se está generando, por ejemplo, en el cálculo. Y después, bueno, tenemos situaciones en donde el agua va a preferir pegarse a la pared de la ranura porque es hidrofílica, o a la gas difusión de ella porque es hidrofílica. Pero la situación más interesante desde el punto de vista de la remoción de agua sería esta. Ya vimos que la capa difusora de gases se puede hacer hidrofóbica haciéndole el tratamiento con teflón. Uno también podría mejorar, modificar la hidrofilicidad de la superficie de la ranura haciendo un tratamiento particular con teflón. O sea, esta es la diferencia entre una superficie hidrofóbica, en donde el agua no moja y forma gotas que son fácilmente removidas por una corriente de gas, y una superficie de ranura que sea muy hidrofílica, en donde el agua moja y es más difícil de eliminar. En la clase pasada habíamos visto cómo se medía la resistencia de contacto entre dos materiales, por ejemplo, entre una gas difusión Leger y una placa bipolar. Y vimos también cómo se medía la resistencia Val de la placa bipolar y de una gas difusión Leger. Si nosotros queremos calcular cómo es la distribución de corriente en una placa bipolar, ¿no? La geometría de la placa bipolar es esta. Acá tenemos la ranura, acá tenemos la costilla, después viene la capa difusora de gases y después viene la capa catalítica. Esta es la estructura.
Estas son las medidas típicas que uno tiene que tener en cuenta cuando hace el cálculo de la resistencia que tiene este sistema. Tiene espesores, la parte maciza de la placa bipolar tiene un espesor, la ranura tiene otro espesor, tiene un ancho, tiene una profundidad, hay un espesor de la gas difusión Leyer. Entonces, todas estas medidas sirven para calcular cuál es la caída de voltaje debido a la resistencia eléctrica de cada una de esas partes. Obviamente la resistencia de la ranura, esta parte es infinita, por acá no pueden pasar líneas de campo, entonces las líneas de campo van a tener esta forma. En este cálculo uno hace un cálculo muy simplificado, supone que las líneas de campo directamente son así, ¿ok? Y calcula la caída de potencial como teniendo tres contribuciones: la de la placa bipolar, la de la gas, así que es todo esto, la de la gas difusión Leyer, que es esta, y esto, que son la resistencia de contacto que se da entre la gas difusión Leyer y la placa bipolar. Para poder calcular cada una de estas contribuciones, lo que hay que conocer son básicamente la geometría. En todos aparecen términos geométricos. Recuerden que básicamente lo único que tienen que recordar es que la resistencia de un material es ρ por L sobre S. O sea que acá aparecen los parámetros geométricos, los espesores y las áreas, y después aparecen las resistividades, ρ, tanto de la placa bipolar como de la gas difusión Leyer. Y en el caso de la caída de potencial debido a las resistencias de contacto que se dan en las interfaces, lo que hay que conocer es la resistencia de contacto, que en la clase pasada vimos cómo se calculaba. Entonces, conociendo estos dos parámetros, la resistividad de los dos materiales y de la resistencia de contacto, teniendo la geometría de la placa bipolar, uno puede calcular cuál es la caída de potencial. Creo incluso que en el libro de Barbie, en esta parte, hay un ejemplo en donde para una dada geometría y dados los valores de resistividad y resistencia de contacto, les piden que calculen cuál es la caída del potencial. Por suerte, en general, como las resistencias de contacto son relativamente bajas y estos materiales son bastante buenos conductores, estas caídas de potencial son de apenas unos pocos milivoltios. Comparado con el voltaje de operación de una celda, que está entre 0,6 y 0,8 voltios, es una cosa bastante insignificante. Pero la idea es tratar de optimizar los materiales y los tamaños, las dimensiones, como para que esto sea lo más bajo posible. Por supuesto que cuando más menor sea el espesor de la placa bipolar y de la gas difusión Leyer, menor va a ser la resistencia, ¿no? Y la caída de potencial. Pero no se puede hacer todo infinitamente delgado, así que siempre va a haber. Voy a terminar acá un par de comentarios sobre la caída de presión. Acá las caídas de presión están mostradas acá. Esto es para un ejemplo en particular de una celda formada por un stack formado por tres celdas con este área. Estos son datos experimentales. Fíjense que a pesar de que es en la misma configuración, la caída de presión, esto es en función de la velocidad de flujo, ¿no? Obviamente cuando mayor es la velocidad de flujo, mayor es la caída de presión. La caída de presión acá está expresada en kilopascales, o sea que esto en unidades de bar, esto sería 0,03 bar. Es decir, no son caídas demasiado grandes. Recuerden que 100 kilopascales es un bar. Estamos hablando de caídas de presión que a lo sumo llegan a 3,5 kilopascales, o sea, 0,03 bar. Estamos hablando de unas pocas centésimas de bar.
para caudales que van entre 1,7 a 4 litros por minuto. Pero fíjense lo interesante es que las caídas, a pesar de que son bajas, depende en este caso es en el cátodo, ¿no? Depende de si el cátodo está pasando aire seco o aire húmedo. O sea, la mayor caída de presión se tiene cuando uno tiene 100% de humedad relativa a 60 grados centígrados y con corriente. O sea, la diferencia entre con corriente y sin corriente es que en el caso con corriente, el cátodo está generando agua. Y si está generando agua, quiere decir que hay gotitas de agua que se están metiendo en los canales de cátodo. Y eso hace que haya más caída de presión, porque es como que se achica el tamaño del cátodo. Y eso se nota en la caída de presión. Fíjense que con corriente, con humedad y con corriente, que significa que hay presencia de agua líquida, la caída de presión, a pesar de ser chica, es sustancialmente más grande que cuando tenemos aire seco. O sea, ahí se ve el efecto como los canales son realmente chicos, la presencia de unas pocas gotas de agua significa una restricción importante. Bueno, en estos esquemas que están acá abajo, acá es un caso muy general, es un dibujo, mejor dicho, muy general, donde se muestran las distintas formas en que el sistema disipa calor, ¿no? Se disipa calor por radiación a través de todo lo que es la periferia de la celda y por conducción a través de la placa de grafito y además por transporte a través de los gases que circulan por las placas bipolares y obviamente si uno tiene un refrigerante, parte del calor se lo lleva por transmisión al refrigerante. O sea, cuando uno quiere hacer un balance de calor en la celda para calcular perfiles de temperatura, uno tiene que tener en cuenta todos estos flujos de calor. La refrigeración se puede hacer a través, como dije en una transparencia anterior, a través de canales que se hacen en la misma placa bipolar. Esta es la placa bipolar, acá están las ranuras, donde se pone en contacto los gases con la placa, con la difusión de él, y hay una parte de la placa bipolar, en ese caso tienen que ser más anchas, o sea, si el sistema requiere refrigeración, inexorablemente uno tiene que hacer más anchas, o sea, con mayor espesor las placas bipolares para poder hacer conductos por donde pase el agua o el aire. La refrigeración puede ser con aire o puede ser con líquido, con agua. Esto significa aumentar el tamaño del stack y hacerlo más pesado, porque obviamente las placas bipolares, cuando hay refrigeración, tienen que y la otra forma es lo que habíamos visto también, lo habíamos mencionado en forma muy rápida anteriormente, que es que agregar agua en los canales de gases genera, ese creo que es el problema que te tocó a vos, ¿no? Vas a mostrar de que ese agua se lleva parte de calor al evaporarse. O sea, uno inyecta agua líquida para que ese agua líquida en la placa bipolar se vaporice y absorba parte del calor de la celda. Y eso es una refrigeración muy efectiva. Y la cuarta forma de refrigeración es enfriar, pero no a través de los canales, sino en la periferia, en los bordes. O sea, hacer pasar canales, pero fuera del área activa, o sea, por la parte que sería el borde de la celda. ¿Okay? O sea que si lo vemos acá, sería una refrigeración que pasa no entre MEA y MEA, sino en los bordes de las MEA. Cuatro costados que tienen, los cuatro bordes que tienen una celda que normalmente son cuadradas. Esa es la forma típica de refrigeración. Y si uno hace los balances de masa, teniendo en cuenta las conductividades térmicas de los materiales que forman el sistema, la mayor parte es grafito,
puede ser también que las placas bipolares estén hechas con titanio cubiertos con algún material que evite la corrosión. Tenemos la conductividad de las fibras de carbono que forman el gas diffusion layer, o el teflón que a veces se agrega para hacerlo hidrofóbico. Tenemos también la conductividad del aire, del hidrógeno. O sea, si uno tiene en cuenta todos los materiales que forman la celda y hace los balances de transferencia de calor, llega a obtener los perfiles de temperatura. Y el perfil típico de temperatura es el que está mostrado acá abajo. Fíjense, esta es una celda en donde esto vendría siendo el canal de enfriamiento, donde se inyecta agua a 60 grados. O sea, ahí la temperatura está fijada por el material refrigerante. En la placa bipolar, que está refrigerada por ese refrigerante, fíjense que tenemos 64 grados cuando está en contacto con el refrigerante, y sube apenas un poquito, sube de 64 no llega a 65, o sea, menos de 1 grado, en el otro extremo de la placa bipolar. Eso es porque el grafito es un buen conductor de calor y disipa rápidamente. Pero cuando llegamos a la gas diffusion layer, que también es carbón, pero tiene poros, y en realidad hay mucho más aire que carbón, la conductividad, la posibilidad de disipar calor es menor, porque hay mucho aire. Entonces fíjense que los sistemas de aireación que nosotros realmente tenemos se basan en espumas que mayormente tienen aire. O sea, el aire es muy mal conductor del calor. Entonces la gas diffusion layer disipa poco el calor. Y fíjense que la temperatura pasa de 60, a pesar de que es mucho más delgada que la placa bipolar, en esos pocos micrones que tiene, 100 o 200 micrones que tiene la placa bipolar, la temperatura aumenta casi 2 grados. Y la capa catalítica está a casi 67 grados cuando el refrigerante está a 60 grados. O sea, tenemos un intervalo de temperatura de 7 grados entre el refrigerante y la zona donde se produce la reacción electroquímica. Esto es una cosa parecida, es una simulación. Esto está medido, esto es un hecho experimental poniendo sensores. Hay sensores de temperatura que son muy delgados, son termocuplas hechas con láminas bimetálicas que tienen espesores de pocos micrones, entonces uno puede poner esos sensores entre la placa bipolar y la capa catalizador, o entre la placa bipolar, y uno puede sensar la temperatura sensar la temperatura entre la gas diffusion layer y la capa catalítica, o entre la gas diffusion layer y la placa bipolar, o acá. Entonces puede hacer un perfil de temperatura. Esto es una simulación. Una simulación donde tenemos una celda que funciona a temperaturas un poco más elevadas que esta, 82 grados en la capa, en la placa bipolar. Y lo interesante es que este es el cátodo, o sea, acá es donde ocurre la reacción de reducción de oxígeno, y este es el ánodo. Y fíjense que la mayor temperatura se produce justamente en el cátodo, porque es la reacción que disipa más calor, la menos eficiente. La temperatura del MEA del lado del cátodo es varios grados mayor que del lado del ánodo. Acá tenemos un pico en el cátodo de 93 grados, mientras que el ánodo está aproximadamente a 87 grados, casi 5 grados de diferencia en unos pocos micrones de espesor, que es el espesor del MEA. Y tenemos, bueno, más o menos lo mismo que vimos recién, ¿no? Una caída de temperatura muy alta en la zona donde hay gas, de poca disipación, y una caída un poco más leve en la gas diffusion donde hay algo de carbono para disipar. O sea que esto es más o menos lo que pasa realmente en una celda. Entonces, cuando al principio decíamos que ¿cómo definimos la temperatura de trabajo de una celda?
En realidad, si estamos midiendo, por ejemplo, la temperatura del refrigerante, podemos estar midiendo temperaturas que son entre 5 y 10 grados más bajas que las que realmente hay en la capa catalítica, en el electrodo. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque uno dice, bueno, estoy trabajando 80 grados, sí, pero en la zona donde está el electrodo y está la membrana puede tener 90 grados. Y ahí ya estás cerca de la zona donde la performance de la membrana empieza a mermar. O sea que hay que tener cuidado qué temperatura uno considera. Entonces, esto puede ayudar porque yo sé que si tengo 82 grados la salida del refrigerante, es muy probable que el catalizador está arriba de 90. Entonces lo que tengo que hacer es bajar la temperatura. O sea que no hay una única temperatura de celda, eso es lo que quiero decir. Siempre la temperatura va a ser mayor en la capa catalizadora y en la membrana. Bueno, paramos acá. Lo que sigue, voy a ver si lo puedo terminar entre el jueves y el martes próximo, es estudiar los mecanismos de degradación de una celda de combustible PET y ver algo de celdas de combustible alimentadas con metanol. Con eso termina la parte de celdas de combustible.